Existe una diferencia brutal entre sospechar de una traición y presenciarla con los propios ojos, entre imaginar el dolor y sentirlo rasgar el pecho, como cristal astillado. Lavinia Soler descubrió esa diferencia la noche del 24 de diciembre, cuando debería haber estado celebrando el amor, pero encontró la mentira. Santos, con sus luces navideñas reflejándose en el canal del puerto, nunca le había parecido tan traicionero. La brisa marina, que siempre la había calmado, ahora traía consigo el sabor amargo de la verdad. Casada durante 8 años con Clayton Varela, un exitoso empresario del sector de importación y exportación, Lavinia había construido una vida que parecía perfecta, vista desde fuera. Casa, apartamento frente a la playa de Gonzaga, carreras consolidadas, viajes internacionales, cenas en restaurantes sofisticados. Pero esa Nochebuena, con 29 años, costado una fortuna, estaba parada frente al ático en la punta de la playa, donde Clayton había dicho que pasaría la noche resolviendo una emergencia en la oficina. El mismo ático donde a través del amplio ventanal de cristal podía ver perfectamente a su marido brindando con champán junto a una mujer rubia, mientras el árbol de Navidad parpadeaba al fondo y los regalos envueltos descansaban bajo las ramas iluminadas. La Navidad que él había planeado no era con ella, y lo que Lavinia haría a continuación lo cambiaría todo para siempre. Lavinia Soler siempre había creído que había construido un matrimonio sólido, no el tipo de relación que se ve en películas románticas con declaraciones extravagantes y gestos dramáticos, sino algo real, maduro, construido sobre bases confiables. Clayton Varela era el hombre que había conocido a los 21 años, cuando ella aún estaba terminando la facultad de arquitectura, y él ya comandaba la empresa de comercio exterior heredada de su padre. Santos era su ciudad. Nacida y criada allí, Lavinia conocía cada rincón de la ciudad portuaria, desde los caserones históricos del centro hasta las playas que se extendían en una elegante línea a lo largo de la orilla. Su estudio de arquitectura estaba en uno de los edificios históricos restaurados de la calle 15 de Noviembre, donde las fachadas Art Nouveau contaban historias de una época de oro. Eran 6 empleados, proyectos residenciales de alto nivel, una reputación construida proyecto tras proyecto durante los últimos 5 años. Clayton trabajaba en el puerto de Santos, gestionando operaciones de importación de vinos europeos, aceites portugueses, telas italianas. Su empresa, Varela International Trade, ocupaba un piso entero en un edificio comercial moderno, cerca de la zona portuaria, con vistas a los enormes buques de carga que entraban y salían diariamente, trayendo y llevando mercancías a todos los rincones del mundo. Su apartamento estaba en uno de los edificios más codiciados de la avenida Presidente Wilson, frente a la playa de Gonzaga. 250 metros cuadrados de suelo de porcelanato, un amplio balcón donde desayunaban los domingos, mientras observaban a los corredores y ciclistas en la orilla, una decoración minimalista que la propia Lavinia había diseñado. 3 habitaciones, siendo una suite principal con vestidor, que parecía sacada de una revista de decoración. Ella se enorgullecía de esa vida. Se enorgullecía de haber construido una carrera independiente, de no ser solo la esposa de mantener su propia identidad profesional en una ciudad donde todos se conocían. Santos tenía ese lado de ciudad pequeña, dentro de la estructura de municipio portuario importante. Era imposible ir al supermercado sin encontrarse con al menos 3 conocidos. Imposible cenar fuera sin cruzarse con clientes o amigos. Diciembre siempre había sido el mes favorito de Lavinia.
La ciudad se transformaba completamente. Luces navideñas adornaban los jardines de la orilla. El tradicional árbol de Navidad gigante se montaba en Embaré. Familias enteras paseaban por los malecones disfrutando del clima costero, que incluso en verano mantenía una brisa agradable por la noche. El comercio del centro bullía, los restaurantes se llenaban, había una energía especial en el aire. Sin embargo, este diciembre había comenzado diferente. Sutil, pero diferente. Clayton estaba distante. No de forma obvia. Él todavía la besaba por la mañana antes de salir para el trabajo. Todavía preguntaba sobre los proyectos de la oficina. Todavía compartía la cama con ella todas las noches. Pero había una ausencia presente, una distracción constante. Revisaba el móvil con mayor frecuencia. Sonreía a la pantalla a veces. Desviaba la mirada cuando ella se acercaba. Lavinia había intentado hablar. ¿Está todo bien? Pareces preocupado. Y Clayton respondía con esa sonrisa ensayada, ese tono tranquilizador, que ahora en retrospectiva era absolutamente falso. Trabajo, amor. El fin de año siempre complica, ya sabes. Muchos contratos cerrándose, mucha burocracia. Ella había creído. Claro que había creído. ¿Por qué no creería en el hombre con quien compartía la vida hacía 8 años? Con quien había construido un patrimonio. Con quien había planeado el futuro. El día 23 de diciembre, Clayton llegó a casa con una noticia. Amor, surgió una emergencia en el trabajo. Un problema serio con el cargamento que llegó hoy. Voy a necesitar pasar la Nochebuena en la oficina resolviendo esto. Es un cliente importante. No puedo dejarlo para después de las fiestas. Lavinia sintió una punzada de decepción, pero comprendió. O al menos fingió comprender, porque en realidad una pequeña voz dentro de ella susurraba que algo andaba mal, pero ella empujó esa voz bien lejos. La sofocó con racionalidad. Está bien, hago la cena aquí y tú vienes cuando consigas resolverlo. En realidad, Clayton evitó su mirada. Necesitaré quedarme en la oficina. Podría demorar toda la noche. ¿Por qué no vas a casa de tu madre? Ella siempre se queja de que pasamos poco tiempo allí. Fue en ese momento que la desconfianza, antes solo un susurro, se convirtió en un grito. Clayton nunca, en 8 años, había sugerido que fuera sola a casa de su madre en las fiestas. Él valoraba la imagen de pareja unida, de familia estructurada. No tenía sentido. Pero Lavinia no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Observó mientras él preparaba una maleta pequeña, alegando que tal vez necesitaría ropa limpia si se quedaba hasta el día siguiente. Y lo vio salir del apartamento, con un beso rápido en su frente. Apenas se cerró la puerta, Lavinia se quedó parada en medio de la sala, rodeada por las luces del árbol de Navidad que habían montado juntos 2 semanas antes. El sonido del mar entrando por el balcón abierto. El perfume de pino artificial, mezclado con el aire salado. Y una certeza creciente, visceral, de que su matrimonio era una mentira. No pensó, no planeó. Simplemente tomó su bolso, las llaves del coche, y decidió que necesitaba respuestas. La oficina de Clayton estaba a 20 minutos en coche. Pero cuando Lavinia llegó allí, a las 8 de la noche de Nochebuena, el edificio estaba completamente oscuro. No había ninguna emergencia. No había trabajo urgente. No había Clayton. Fue entonces cuando ella recordó. El ático en la punta de la playa. Clayton lo había comprado 6 meses atrás.
diciendo que sería una inversión, que lo alquilaría a ejecutivos extranjeros que venían a hacer negocios al puerto. «Se pagará solo», él había dicho, y Lavinia, enfocada en sus propios proyectos, no había cuestionado. Ahora, conduciendo por las calles de Santos, con las manos temblando en el volante, ella entendía. No era una inversión. Era el escenario perfecto para una traición. El ático estaba en un edificio lujoso frente a la playa, con portería 24 horas y ascensor privado. Lavinia estacionó al otro lado de la calle, frente a uno de los kioscos cerrados de la orilla, y miró hacia arriba. Último piso. Luces encendidas. Y allí, a través del enorme ventanal de cristal que ofrecía vista panorámica al mar, ella lo vio todo. Clayton, su marido, vistiendo una camisa de vestir blanca, pantalón oscuro, ese reloj caro que ella le había regalado por su cumpleaños. Sostenía una copa de champán y sonreía. A su lado, una mujer rubia con un vestido dorado, de esos que abrazan el cuerpo y gritan seducción. El árbol de Navidad en la esquina de la sala, decorado, iluminado, regalos debajo, una cena preparada sobre la mesa. Él lo había planeado todo. Una Navidad completa, solo que no con ella. Lavinia no lloró. Todavía no. Solo sintió que algo dentro de ella se hacía pedazos y simultáneamente se endurecía. Como cristal que se rompe y se vuelve añicos afilados, listos para cortar a cualquiera que se acerque. Ella tomó su móvil. 23 horas y 15 minutos. Faltaban 45 minutos para la medianoche, para la Navidad, que Clayton celebraría con otra mujer, mientras ella, la esposa legítima, debería estar en casa o en casa de su madre, convenientemente fuera del camino. Pero Lavinia Soler no sería convenientemente olvidada. No esa noche. No, nunca más. Salió del coche, cruzó la calle y entró en el edificio. El portero intentó detenerla educadamente, pero ella mostró el documento de identidad con el mismo apellido registrado como propietaria del ático, y dijo, con una calma gélida que ni ella sabía que poseía: «Voy a darle una sorpresa a mi marido». En el ascensor, mientras subía los 15 pisos, Lavinia miró su propio reflejo en el espejo. Cabello castaño oscuro, recogido en una simple cola de caballo. Rostro sin maquillaje. Vaqueros y camiseta blanca. Ella parecía exactamente lo que era, una mujer que acababa de descubrir que su vida era una farsa. Pero cuando las puertas se abrieron directamente en la sala del ático, porque los áticos de lujo siempre tienen acceso privado, y Clayton y la mujer rubia se giraron simultáneamente con expresiones de absoluto shock, fue Lavinia quien tuvo el poder. «Feliz Navidad, querido», dijo ella, y su voz resonó como una sentencia. El silencio que siguió fue tan denso que Lavinia podía oír el sonido de las olas rompiendo en la playa allá abajo, incluso a través del cristal cerrado. Clayton se quedó paralizado, la copa de champán suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado. La mujer rubia debería tener unos 25 años, tal vez menos. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. «Lavinia». La voz de Clayton salió ronca, casi inaudible. «¿Qué estás haciendo aquí?» La pregunta era tan absurda, tan completamente desprovista de lógica, que Lavinia casi se rió. Casi, porque no había nada gracioso en ese momento. Nada. «¿Qué estoy haciendo aquí?» Ella entró en el ático con pasos lentos, deliberados.
Sus ojos recorrieron cada detalle de la escena cuidadosamente montada. La mesa puesta para dos, con platos de porcelana blanca, cubiertos plateados, velas perfumadas, el pavo asado enfriándose sobre una fuente, el pastel de nueces aún entero, los regalos envueltos en papel dorado bajo el árbol. Creo que la pregunta más pertinente es: ¿qué estás haciendo tú aquí? La mujer rubia finalmente encontró su voz. Era aguda, nerviosa. Clayton, dijiste que eras soltero. Dijiste... Cállate, Monique. Clayton la interrumpió con una brusquedad que Lavinia nunca había oído antes. Luego se volvió hacia Lavinia, y ella vio algo en sus ojos que la consternó. Ira. No culpa, no vergüenza, sino ira. Como si ella fuera la intrusa. Como si ella hubiera arruinado algo que era suyo, por derecho. No deberías estar aquí. No debería estar aquí. Lavinia repitió las palabras lentamente, dejándolas flotar en el aire. En el apartamento que mi marido compró con nuestro dinero, donde mi marido está pasando la Navidad con otra mujer. Tienes razón, Clayton. Definitivamente no debería estar aquí. Debería estar en casa, esperando como una idiota, o en casa de mi madre, convenientemente fuera de tu camino. Eso fue lo que planeaste, ¿no es así? Clayton dejó la copa sobre la mesa con fuerza excesiva. El líquido dorado saltó, manchando el mantel blanco. No se suponía que fuera así. No se suponía que fuera así. Lavinia sintió algo caliente subiendo por su pecho, por su garganta. Era furia, pura e incandescente. ¿Cómo se suponía que fuera entonces? Cuéntame, Clayton. Explícame cómo planeaste que esto funcionara. Ibas a pasar la noche aquí con ella y volver a casa mañana por la mañana, diciendo que el trabajo fue muy agotador. ¿Ibas a besarme con la misma boca que la besó a ella? ¿Ibas a dormir en nuestra cama después de...? Ella no pudo terminar. No porque le faltaran las palabras, sino porque decirlo en voz alta lo hacía todo demasiado real, demasiado concreto, demasiado irreversible. Monique, ahora Lavinia, tenía un nombre para ponerle al rostro de la mujer que había destruido su matrimonio. Dio un paso adelante. Es bonita. Lavinia percibió con un apretón en el pecho. Muy bonita. Cabello rubio y liso cayendo sobre los hombros. Cuerpo esbelto en el vestido dorado ajustado. Piel bronceada. Maquillaje impecable. Parecía haber salido de un anuncio de perfume caro. Mira, yo no sabía que estaba casado, ¿de acuerdo? Monique habló rápido, a la defensiva. Él nunca te mencionó. Nunca usó alianza cerca de mí. Nunca habló de esposa o matrimonio o... 6 meses. Clayton interrumpió y esta vez su voz estaba derrotada. Miraba al suelo, incapaz de mirar a Lavinia. Llevamos juntos 6 meses. 6 meses. El apartamento había sido comprado hacía 6 meses. La matemática era cruelmente simple. Compraste este lugar para ella. No era una pregunta, era una constatación. Todo aquel discurso sobre inversión, sobre alquilar a ejecutivos, era mentira. Iba a decírtelo. Clayton finalmente la miró. Y había algo que podría confundirse con sinceridad en sus ojos, si Lavinia aún fuera lo suficientemente tonta como para creerle. Te juro que lo ibas a hacer. Solo estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado?
Lavinia se rió y el sonido salió amargo, cortante. ¿Y cuándo sería ese momento adecuado, Clayton? ¿En nuestro aniversario de boda? ¿En mi cumpleaños? ¿O ibas a simplemente desaparecer un día y dejarme descubrirlo a través de los papeles de divorcio? Yo no quería lastimarte. ¿No querías lastimarme? Por primera vez, Lavinia elevó la voz. El grito resonó por el ático, haciendo que Monique retrocediera. ¿Estás acostándote con otra mujer manteniendo una vida paralela, planeando pasar la Navidad con ella mientras tu esposa se queda sola en casa y no querías lastimarme? ¿Crees que soy estúpida? Me enamoré, dijo Clayton. Y esas 4 palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Lavinia. No porque ella todavía lo amara. En ese momento, observando al hombre con quien había compartido 8 años de su vida, se dio cuenta de que tal vez nunca lo había amado de verdad, sino porque la falta de respeto implícita en la declaración era monumental. Él se había enamorado, como si eso lo justificara todo. Como si el amor por otra persona anulara los votos, los años, la confianza, la historia compartida. «¿Te enamoraste?», repitió Lavinia, cada palabra goteando veneno. «¿Y yo? ¿Qué era yo mientras tú te enamorabas, Clayton? ¿Un obstáculo? ¿Un inconveniente? ¿Una obligación que tenías que mantener hasta encontrar el valor para deshacerte de mí? ¿No lo entiendes? Lo entiendo perfectamente». Lavinia lo cortó. Sus ojos recorrieron el ático de nuevo. Era hermoso, admitió internamente. Decoración moderna, vista espectacular al mar, muebles de buen gusto, probablemente caro, muy caro. ¿Cuántos de nuestros proyectos cancelaste para pagar por esto? Aquel viaje a Chile que pospusimos, la reforma de la cocina que yo quería hacer, el coche nuevo que dijiste que aún no podíamos comprar. Clayton no respondió, lo que fue respuesta suficiente. Monique intentó una vez más. Había lágrimas corriendo por su rostro, perfectamente maquillado ahora, arruinando el delineador negro. Yo realmente no lo sabía. Él me dijo que era soltero, que vivía solo, que... ¿Cuántos años tienes? Lavinia preguntó bruscamente. 25, 26, 24. Lavinia asintió con la cabeza. Claro, Clayton tenía 37, ella 29. Y él consigue una chica de 24. Cliché completo. ¿Trabajas para él? Otra suposición, pero por la expresión de Monique era correcta. Soy asistente comercial en Varela International. Su voz era un hilo. Entré hace 8 meses. 8 meses. 2 meses antes de que comenzara el romance. Tiempo suficiente para que Clayton lo planeara todo. La sedujera. Construyera la fantasía de que era un hombre libre y disponible. Él te va a dejar, Lavinia le dijo a Monique. Pero mantuvo los ojos fijos en Clayton. No hoy, no mañana, sino eventualmente. Porque los hombres que traicionan a sus esposas siempre traicionan a sus amantes también. Es una cuestión de carácter. Y el suyo está bien demostrado aquí. No es así. Clayton comenzó. ¡Cállate! ¡Cállate!, gritó Lavinia. Y esta vez fue Clayton quien retrocedió. Ya no tienes derecho a hablar conmigo. Ya no tienes derecho a nada. Ella se giró para irse, pero luego se detuvo. Había algo más que necesitaba decir. Algo más que necesitaba sacar antes de que implosionara. 8 años, dijo de espaldas a ellos. 8 años de mi vida. Renuncié a oportunidades de trabajo en otras ciudades porque no quería salir de Santos.
Rechacé propuestas de sociedad en oficinas más grandes porque dijiste que preferías tenerme cerca. Puse tu nombre junto con el mío en todo lo que construí porque creía que éramos un equipo. Y durante 6 meses, mientras yo trabajaba para mantener nuestra vida funcionando, tú estabas aquí, con ella, riéndote de mí. Ahora, ella se giró. Miró a Clayton con una intensidad que lo hizo bajar la mirada. No solo me traicionaste, robaste 6 meses de mi vida. 6 meses que podría haber usado para liberarme de ti, para reconstruir mi vida, para seguir adelante. Pero yo estaba demasiado ocupada siendo una esposa fiel, mientras tú jugabas a tener una vida doble. Las lágrimas finalmente llegaron. Calientes, furiosas, liberadoras. Lavinia no intentó contenerlas. «Te odio», dijo. Y había una verdad cristalina en esas 3 palabras. «Te odio más de lo que creí que podría odiar a Algusa. Y te prometo, Clayton Varela, que te arrepentirás de cada segundo de estos 6 meses. Me verás reconstruir todo lo que intentaste destruir. Me verás vencer y sabrás por el resto de tu vida que tuviste una mujer que valía la pena y fuiste lo suficientemente idiota como para destruirlo». Abrió la puerta del ascensor, que todavía estaba abierta, esperando. Pero antes de entrar, se giró una última vez. «¡Feliz Navidad, hijo de puta!». Las puertas se cerraron, tragándose la imagen de Clayton parado en medio del ático perfecto con su amante perfecta, en su Navidad perfectamente arruinada. Y mientras el ascensor bajaba, Lavinia apoyó la cabeza en la pared fría de metal y lloró como nunca había llorado antes. Lavinia no recordaba cómo había llegado a casa. Recordaba estar en el ascensor del ático, llorando. Luego recordaba estar parada frente al edificio donde vivía en Presidente Wilson, sosteniendo las llaves del coche con las manos temblando tanto que apenas podía meterlas en la cerradura. Eran las 2 de la mañana del 25 de diciembre. Navidad. La ciudad estaba en silencio. Solo el sonido constante de las olas rompiendo en la playa y a lo lejos fuegos artificiales de alguna fiesta particular que aún resistía. Las luces decorativas de los árboles de la orilla parpadeaban en rojo y verde, una celebración que ahora le parecía grotescamente inapropiada. El apartamento estaba exactamente como ella lo había dejado. El árbol de Navidad que montaron juntos, otra mentira, otra farsa, seguía encendido en la esquina de la sala. Los regalos que ella había comprado para Clayton estaban debajo, envueltos con esmero. Un reloj italiano que costaba el equivalente a 2 meses de alquiler. Un juego de bolígrafos Montblanc que él había mencionado querer. Un viaje a Mendoza que ella había planeado como sorpresa. Lavinia miró esos paquetes perfectamente envueltos y algo dentro de ella simplemente se rompió. No la rotura delicada de antes, sino un estallido completo y definitivo. Ella tomó el primer regalo y lo arrojó contra la pared. Luego el segundo, el tercero. Uno tras otro, hasta que todos estaban esparcidos por el suelo. Papel rasgado, lazos destruidos, contenidos expuestos como las mentiras de su matrimonio. No fue suficiente. Ella fue al vestidor compartido. Mitad suyo, mitad de él. Ropa organizada por color y ocasión. Zapatos alineados. Accesorios en cajones etiquetados. El orden perfecto que ella siempre había mantenido. Y comenzó a sacar todo lo de él. Todas las camisas de vestir impecablemente planchadas. Todos los pantalones doblados. Todos los trajes caros. Todas las corbatas de seda,
Arrojó todo al suelo de la sala, una pila creciente de tela y cuero, y mentiras materializadas. Todavía no fue suficiente. Lavinia tomó el teléfono. No sabía exactamente lo que iban a hacer, pero sus dedos se movieron por voluntad propia, abriendo la aplicación del banco. Cuentas conjuntas, tarjetas compartidas, inversiones a nombre de los dos. 8 años de construcción financiera conjunta. Ella transfirió todo lo que legalmente podía a sus cuentas personales. No era robo, era protección. Porque los hombres como Clayton, ella ahora entendía con una claridad dolorosa, no solo destruían emocionalmente, también destruían financieramente. Y ella no se quedaría sin nada mientras él costeaba la vida del amante. A las 5 de la mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar el horizonte sobre el océano, Lavinia estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada por los escombros de su vida anterior, y tomó la decisión más importante que jamás había tomado. Ella no sería una víctima, no sería la mujer traicionada que se recluye en la vergüenza, que esconde el rostro, que susurra sobre su propia humillación. Ella sería la mujer que se levanta, se sacude el polvo y reconstruye todo más grande y mejor. El teléfono sonó. Clayton. Ella no contestó. Sonó de nuevo. Y de nuevo. 17 llamadas perdidas antes de las 7 de la mañana. Lavinia bloqueó el número. Los mensajes comenzaron a llegar de un número desconocido. Necesitamos hablar. Por favor, dame una oportunidad de explicar. Fue un error. Te amo. Sabes que te amo. No tomes decisiones precipitadas. Piensa en lo que construimos juntos. Cada mensaje era un insulto mayor. Lavinia bloqueó ese número también. A las 8 de la mañana de Navidad, llamó a su abogada. Rita Constantino era especialista en derecho de familia y una de las mujeres más temidas en los tribunales de Santos. Lavinia Lafikin la había conocido años atrás en un evento de networking y siempre había admirado su firmeza. Rita, te necesito. Quiero el divorcio. Y quiero que sea rápido, eficiente y que él pierda todo lo que legalmente sea posible perder. Hubo una pausa al otro lado. Era Navidad. Pero Rita conocía a Lavinia desde hacía el tiempo suficiente para saber que no llamaría a menos que fuera urgente. Cuéntamelo todo. Lavinia contó. Cada detalle. La traición, el ático, la amante, los 6 meses de mentiras, el dinero desviado. Rita escuchó en absoluto silencio. Y cuando Lavinia terminó, la abogada dijo solo: él está completamente jodido. Dame 3 días y te entregaré papeles de divorcio, que lo harán llorar. Quiero más que eso, dijo Lavinia, y su voz era firme ahora, sin ningún temblor. Quiero que entienda que destruir a una mujer como yo tiene consecuencias. Consecuencias reales. Quiero el apartamento. Quiero la mitad de la empresa. Quiero pensión compensatoria. Quiero todo lo que la ley me garantiza y un centavo más. Lo tendrás, prometió Rita. ¿Y Lavinia? Felicidades por no ser de las que vuelven. Esas palabras resonaron incluso después de que terminó la llamada. Por no ser de las que vuelven. Porque tantas volvían, ¿no es así? Tantas mujeres se tragaban la humillación, aceptaban las excusas, reconstruían matrimonios rotos, sobre cimientos de traiciones perdonadas, pero nunca olvidadas. Ella no. Nunca. Ella. Lavinia pasó el día de Navidad reorganizando su vida. Llamó al banco
y se aseguró de que todos los activos conjuntos estuvieran debidamente protegidos. Fotografió la pila de ropa de Clayton en el suelo como evidencia de que había abandonado el hogar conyugal. Detalle importante para el divorcio. Cambió todas las contraseñas. Eliminó su nombre de todo lo que podía eliminarse inmediatamente. A las 18 horas sonó el timbre. Lavinia miró por la mirilla y vio a Clayton. Él parecía destruido. Cabello desordenado, ropa arrugada, ojeras profundas. Bien. Ella esperaba que estuviera sufriendo. Esperaba que cada segundo fuera una agonía. Ella no abrió la puerta. Lavinia, por favor. Su voz llegaba amortiguada a través de la madera. Solo dame 5 minutos. 5 minutos para explicarte. No hay nada que explicar, respondió ella, manteniendo la voz tranquila. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Fue un error. Estaba confundido. Ella me sedujo. No estaba pensando con claridad. 6 meses, Clayton. Lavinia apoyó la frente en la puerta. Cerró los ojos. No cometes 6 meses de error. Tomas 6 meses de decisiones conscientes. Todos los días te despertabas y elegías mentirme. Todos los días me mirabas a la cara y elegías traicionarme. No fue un error. Fue quien eres. Termino con ella. Ahora, hoy, termino y empezamos de nuevo. Te juro que voy a ser. Yo no quiero que termines con ella. Lavinia abrió los ojos. Se sintió extrañamente ligera diciendo esto en voz alta. Quiero que te quedes con ella. Quiero que sean muy felices, porque dentro de 6 meses o 1 año, cuando le hagas a ella lo que me hiciste a mí, yo estaré lejos, viviendo mi mejor vida. Y ella entenderá cómo me sentí hoy. Lavinia, recibirás los papeles de divorcio en los próximos días. Sugiero que consigas un buen abogado. ¿Y Clayton? Ella sonrió, aunque sabía que él no podía verla. Nunca más intentes hablar conmigo. Nunca más aparezcas aquí. Para ti, yo morí. ¿Y la mujer que conociste? ¿La que te amó? ¿La que creyó en ti? Esa murió también. Lo que está del lado de adentro de esta puerta es algo nuevo, algo que ya no puedes tocar. Ella se alejó de la puerta y subió el volumen de la televisión, ahogando sus súplicas desesperadas. Eventualmente, después de casi 1 hora, Clayton se rindió. Ella lo oyó irse, sus pasos arrastrados por el pasillo, y sintió una puerta cerrándose definitivamente dentro de su pecho. Esa noche, acostada sola en la cama, que había compartido con él durante tanto tiempo, Lavinia no lloró. Estaba más allá de las lágrimas. En su lugar, abrió el portátil y comenzó a hacer planes. El estudio de arquitectura se expandiría. Ella aceptaría aquella propuesta de sociedad en Sao Paulo que había rechazado por él. Abriría una sucursal en la capital. Contrataría a más personas. Tomaría proyectos más grandes, más complejos, más desafiantes. La vida personal se reconstruiría desde cero. Nuevos amigos, nuevas experiencias, nuevos lugares. Viajaría a todos aquellos destinos a los que Clayton siempre ponía excusas para no ir. Invertiría en sí misma. Cursos, idiomas, nuevas habilidades. Y lo más importante, nunca más pondría su felicidad, su identidad, su valor en manos de un hombre. Nunca más. Lavinia Soler estaba muerta. Larga vida a la nueva Lavinia. Más fuerte, más dura, inquebrantable.
El teléfono vibró con otro mensaje de un número desconocido. Esta vez era de Monique. Me dijo que ustedes estaban separados hacía meses, que era solo cuestión de firmar papeles. Yo le creí. Lo siento. Lavinia se quedó mirando el mensaje por un largo momento. Una parte de ella quería responder con furia, culpar a esa chica por todo. Pero la verdad era que Monique era solo una víctima más de Clayton. Más joven, más ingenua, más víctima del mismo hombre. Ella escribió: te mentirá a ti también. Te traicionará a ti también. Es cuestión de tiempo. Sal de ahí mientras puedas. La respuesta llegó casi de inmediato. Ya salí. Al menos una de ellas había aprendido rápido. Lavinia colgó el teléfono, apagó las luces y por primera vez en 24 horas sintió algo parecido a la paz. No felicidad. Todavía estaba demasiado lejos para la felicidad. Pero paz. La paz de saber que había tomado la decisión correcta. La paz de saber que de ahí en adelante, cada paso sería de ella. Para ella. Por ella. La Navidad más horrible de su vida estaba terminando. Pero estaba terminando con una promesa. El resto de su vida sería espectacular. No a pesar de la traición, sino a causa de ella. Porque nada forja una mujer más fuerte que ser rota y elegir reconstruirse sola. 3 meses después, Santos no reconocía a la tía Lavinia Soler. Y Santos era una ciudad que prestaba atención. Enero y febrero pasaron en un torbellino de papeleo legal. Firmas, división de bienes y reconstrucción meticulosa. Rita Constantino hizo honor a su reputación. Los papeles de divorcio que le entregó a Clayton eran una obra maestra jurídica que garantizaba a Lavinia todo lo que ella merecía y más. El apartamento de Presidente Wilson se quedó con ella. El 40% de Varela International Trade pasó a su nombre. El 40% porque ella había aprobado su participación activa en las decisiones financieras de la empresa durante los 8 años de matrimonio. El ático en la punta de la playa fue vendido y la ganancia dividida. Aunque Clayton había protestado vehementemente, se estableció una generosa pensión compensatoria mensual. Clayton intentó luchar, contrató abogados caros, amenazó con procesos complejos, hizo escándalo. Pero Rita tenía pruebas, mensajes recuperados de su móvil a través de peritaje forense, comprobantes de gastos con el ático, testigos que lo vieron a él y a Monique juntos en restaurantes, playas, eventos. La traición estaba documentada en cada detalle sórdido. Al final Clayton firmó todo. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. ¿Y Lavinia? Lavinia transformó el dolor en combustible. El estudio de arquitectura que antes ocupaba una sala modesta en la calle 15 de noviembre se expandió a un espacio 3 veces mayor en el mismo edificio histórico. Lavinia Soler Arquitectura pasó a tener 16 empleados, incluyendo 4 talentosos arquitectos asociados que ella había reclutado personalmente. La sucursal en Sao Paulo fue inaugurada en marzo en una elegante sala comercial en Jardins, comandada por una socia experimentada que Lavinia había conocido en un congreso años atrás. Los proyectos cambiaron de escala. Ya no eran solo residencias de alto nivel, sino complejos residenciales enteros, edificios comerciales, restaurantes conceptuales, lounges de hoteles 5 estrellas. El nombre Lavinia Soler comenzó a aparecer en revistas de arquitectura y diseño. Blogs especializados hacían reportajes sobre la arquitecta de Santos, que está revolucionando el concepto de
lujo minimalista en el litoral paulista. Pero no era solo profesionalmente que Lavinia Sabini había renacido. Físicamente, era otra persona. Cortó su cabello castaño oscuro en un long bob moderno que enmarcaba su rostro. Comenzó a hacer pilates 5 veces a la semana, no por obsesión estética, sino porque descubrió que mover el cuerpo ayudaba a organizar la mente. Renovó completamente el guardarropa. Fuera el estilo seguro y discreto de antes, entraron prendas statement, colores vibrantes, cortes arquitectónicos que reflejaban su propia profesión. Invirtió en cuidado de la piel, masajes, tratamientos de spa, no para agradar a nadie, sino porque finalmente estaba haciendo algo por ella misma. Las amigas lo notaron. La familia lo notó. Santos entero lo notó. «Estás radiante», dijo su madre un domingo durante el almuerzo, observando a su hija con una mezcla de orgullo y admiración. «Pareces 10 años más joven». «Me siento 10 años más ligera», respondió Lavinia. Y era verdad. Era como si los 8 años con Clayton fueran un peso que ella había cargado sin darse cuenta. Y ahora, libre de él, podía finalmente respirar completamente. Pero el verdadero retorno triunfal ocurrió en abril, durante la Santos Design Week, el evento anual que reunía a arquitectos, diseñadores y emprendedores de la región. Era el evento más importante del calendario profesional local, realizado en el majestuoso edificio de la Bolsa Oficial del Café, monumento histórico que Lavinia siempre había adorado. Lavinia fue invitada a ser una de las oradoras principales. ¿El tema? Reconstrucción, arquitectura de vida y de espacios. Cuando aceptó, sabía exactamente lo que iba a decir. La noche de la conferencia, llegó al Teatro Coliseu 20 minutos antes, vistiendo un mono blanco impecable, tacones nude, cabello suelto, maquillaje suave pero llamativo. El auditorio estaba lleno. 300 personas, todos los profesionales importantes de Santos y la región, algunos venidos de São Paulo especialmente para el evento. Y allí, sentado en la 10ª fila, estaba Clayton. Lavinia lo vio inmediatamente. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido. Había perdido peso, los hombros encorvados, el rostro marcado por líneas que no estaban allí. 3 meses atrás. Estaba solo. Monique. Ella lo supo a través de chismes inevitables en una ciudad pequeña como Santos. Lo había dejado 6 semanas después del escándalo. Exactamente como Lavinia predijo. Sus ojos se encontraron. Clayton intentó sonreír, un gesto patético de algún tipo de conexión. Lavinia miró a través de él como si fuera transparente y se giró para subir al escenario. El presentador la introdujo con entusiasmo, enumerando sus logros recientes, los proyectos destacados, las publicaciones. Cuando Lavinia tomó el micrófono, el auditorio estalló en aplausos. Ella esperó a que el silencio se instalara. Luego comenzó. La arquitectura trata de la construcción. Pero antes de construir, frecuentemente necesitamos demoler. Quitar estructuras comprometidas, cimientos agrietados, paredes que ya no sostienen nada. Es un proceso doloroso, ruidoso, sucio, pero absolutamente necesario. Ella hizo clic en el control remoto. Detrás de ella, en la pantalla gigante, apareció la imagen de un edificio histórico en ruinas, siendo demolido. Hace 3 meses, mi vida personal fue demolida. No por mi elección, sino por el descubrimiento de que los cimientos sobre los que yo había construido todo, confianza, compromiso, sociedad,
eran falsos. Y en ese momento tuve dos opciones. Intentar reparar una estructura irreparablemente dañada o demolerlo todo y reconstruir desde cero. El auditorio estaba en silencio absoluto. Todos lo sabían. En una ciudad como Santos, todos siempre lo sabían. Elegí demoler. Otra imagen. Un terreno limpio, preparado para una nueva construcción. Y elegí reconstruir. No la misma casa, no el mismo proyecto, sino algo nuevo, algo más fuerte, algo que fuera verdaderamente mío. Durante 40 minutos Lavinia Ploss habló sobre resiliencia, reinicio, autonomía. Usó la arquitectura como metáfora para la vida, cada slide mostrando proyectos reales que había realizado en los últimos meses, paralelamente a las etapas de su propia reconstrucción personal. Fue personal y profesional simultáneamente, vulnerable y poderosa, honesta e inspiradora. Si estás animándola como yo, demuestra esto dándole like al vídeo. Y si quieres ver más mini novelas así, suscríbete al canal porque hay mucho más por venir. Torteku. Cuando terminó, hubo 3 segundos de silencio completo. Luego, el auditorio entero se puso de pie en una ovación ensordecedora. Mujeres lloraban abiertamente, hombres asentían con respeto. Era más que un aplauso para una conferencia. Era reconocimiento, solidaridad, celebración de una victoria compartida. Lavinia bajó del escenario y fue inmediatamente rodeada. Tarjetas de visita, propuestas de trabajo, solicitudes de entrevistas, invitaciones a eventos. Una mujer de unos 50 años la abrazó y susurró: «Gracias. Acabas de darme el coraje para dejar a mi marido». Clayton no se acercó. Lavinia lo vio saliendo del auditorio solo, encogido, derrotado. Ella sintió nada, ni rabia, ni satisfacción, ni tristeza. Simplemente era irrelevante ahora. La fiesta después del evento fue en el ático de un hotel boutique en la orilla. Champán, canapés sofisticados, vista panorámica del mar bajo la luna llena. Lavinia estaba en la terraza conversando con un grupo de inversores interesados en un nuevo proyecto cuando sintió una presencia a su lado. Era André Constantino, abogado especializado en derecho empresarial y hermano menor de Rita. Ella lo conocía vagamente de eventos sociales. Él tenía 35 años, exitoso, guapo de una manera discreta pero llamativa. «Conferencia increíble», dijo, ofreciéndole una copa de champán. «Valiente». «Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta personal?» Lavinia lo miró con una ceja levantada. «Depende de la pregunta. ¿Estás aceptando invitaciones para cenar?» Ella parpadeó sorprendida. No porque la pregunta fuera inapropiada. Él había sido respetuoso, directo, sino porque no lo esperaba. No tan pronto. No cuando todavía estaba. ¿Qué exactamente? ¿Curada? No completamente. ¿Pero estaba lista para seguir adelante? Absolutamente. Sí, respondió ella y sonrió. Una sonrisa genuina, ligera, sin el peso de antiguas heridas. Siempre que sea en un lugar con buena comida y mejor vino. Conozco el lugar perfecto. Cenaron 3 días después en un restaurante japonés sofisticado en Embaré. André era inteligente, divertido, respetuoso. No mencionó a Clayton ni una sola vez. No intentó ser salvador ni terapeuta. Simplemente estaba presente, interesado, genuino. Lavinia no se enamoró. Todavía era demasiado pronto para eso.
Pero por primera vez en meses, se permitió imaginar que tal vez, eventualmente, cuando estuviera lista, podría permitirse confiar de nuevo en alguien que lo mereciera, alguien que viera en ella no una opción, sino la elección. En mayo, Lavinia Soler Arquitectura ganó un premio estatal de diseño por un proyecto residencial revolucionario en Guarujá. Lavinia fue a São Paulo a recibir el trofeo en una ceremonia elegante. Usó un vestido largo rojo, cabello recogido en un moño sofisticado. Joyas discretas pero caras. Cuando subieron su nombre, caminó hasta el escenario con la postura de quien siempre supo que llegaría a Lajerí, aunque 3 meses atrás no podía imaginar que estaría viva, mucho menos ganando. En el discurso de agradecimiento, ella dijo: «Este premio no es solo mío, es de toda mujer que ha tenido que reconstruirse desde cero, de las que fueron traicionadas, abandonadas, subestimadas, pero eligieron levantarse de todos modos. No nos definen quienes nos rompen, nos define cómo nos reconstruimos». El público estalló en aplausos de nuevo, y Lavinia supo, con absoluta certeza, que había vencido. No porque castigó a Clayton, aunque el divorcio fue financieramente devastador para él, no porque estaba en una nueva relación. Aunque André era una presencia cada vez más agradable en su vida, sino porque tenía su autonomía de vuelta, su dignidad, su fuerza, y nadie, nunca más, se la quitaría. Septiembre llegó trayendo la primavera, y con ella, una transformación completa del panorama de la vida de Lavinia. Habían pasado 8 meses desde aquella Nochebuena que había dividido su existencia en un antes y un después. El después estaba siendo espectacular. Lavinia Soler Arquitectura ahora era referencia no solo en Santos, sino en todo el litoral paulista. El equipo había crecido a 23 personas. Los proyectos florecían. Una casa de playa conceptual en Guarujá para un empresario de tecnología. La reforma completa de un hotel histórico en São Vicente. Un complejo de oficinas sostenibles en São Paulo. Cada trabajo era una firma, una declaración de que Lavinia Soler no era solo una arquitecta talentosa, sino una artista que transformaba espacios y vidas. El apartamento en Presidente Wilson había sido completamente reformado. Lavinia había rediseñado cada habitación, borrando cualquier vestigio de la vida que había compartido con Clayton. Nuevos colores, nuevos muebles, nueva energía. El lugar ahora respiraba elegancia minimalista con toques de confort acogedor. Era inequívocamente suyo. Andrés se había convertido en una presencia constante, no de forma opresiva o apresurada, sino orgánica. Las cenas se transformaron en fines de semana juntos. Las conversaciones sobre trabajo evolucionaron a conversaciones sobre sueños, miedos, esperanzas. Él la veía. Realmente la veía. No la versión que él quería que ella fuera, sino quien ella era genuinamente. Y lo más importante, él la admiraba no a pesar de su fuerza, sino por ella. «Eres increíblemente competente», dijo una noche mientras cenaban en casa de ella, de una manera extremadamente sexy. Lavinia se rió. Hace 8 meses no habría podido imaginar reír así. Libre, genuina, sin el peso del pasado. Sexy y aterradora. Voy a poner eso en mi tarjeta de presentación. Hablo en serio. Reconstruiste una vida entera en menos de 1 año. Expandiste un negocio. Ganaste premios. Estás saliendo conmigo, que obviamente soy una persona genial. Él sonrió.
esa sonrisa que hacía que sus ojos brillaran. «Eres increíble, Lavinia Soler». Y ella lo era. Finalmente, después de años de definirse en relación con otra persona, Lavinia tenía su propia identidad. No era la esposa de Clayton. No era la exmujer traicionada. Era Lavinia, arquitecta brillante, empresaria en ascenso, mujer que sabía exactamente quién era y lo que valía. A finales de septiembre, Clayton apareció en su oficina. Lavinia estaba revisando planos de un nuevo proyecto cuando la recepcionista, Carolina, llamó hasta la puerta de la oficina privada. «Hay un hombre aquí que quiere hablar contigo», dijo que es personal. Clayton Varela. El nombre todavía causaba una pequeña molestia, como una cicatriz que pica de vez en cuando. Pero no dolor. No más. ¿Puedes decirle que espere 5 minutos? Lavinia a propósito hizo que Clayton esperara 15. Cuando finalmente lo llamó para entrar, él parecía acabado. No había otra palabra. El hombre que una vez fue su marido estaba demasiado delgado, con ojeras profundas. Ropa que una vez fue cara, pero que ahora parecía simplemente vieja. Era como mirar una versión descolorida de quien solía ser. «Lavinia». Él se quedó parado en la puerta, como si necesitara permiso para entrar. «Gracias por recibirme. Tienes 3 minutos». Ella no se levantó. No ofreció una silla. Solo lo observó con la misma expresión neutra que usaría con un vendedor insistente. Clayton entró, cerró la puerta. Se quedó de pie, incómodo, claramente ensayado, pero perdiendo el valor. «Vine a pedir disculpas». Silencio. «Sé que no cambia nada. Sé que no borra lo que hice. Pero necesitas saber que me arrepiento. Todos los días. Arruiné lo mejor de mi vida. ¿Y ahora?» Él se pasó la mano por el pelo. «La empresa está en dificultades. Monique me dejó y se llevó información para la competencia. Estoy solo. Y finalmente entiendo lo que perdí». Lavinia lo estudió por un largo momento. Esperó a sentir algo. Satisfacción por su caída. Lástima por el estado en que se encontraba. Rabia residual por lo que había hecho. Pero no sintió nada más que una ligera irritación porque él estuviera allí, ocupando espacio en la oficina que ella había construido con sus propias manos. «¿Crees que yo quería esto?». Clayton continuó, desesperado por su silencio. «¿Crees que no daría todo por volver atrás?». «Creo», dijo Lavinia con calma, «que estás aquí porque tu vida se ha vuelto un caos y crees que yo soy la solución. Como si yo fuera un objeto que dejaste en un estante y ahora, cuando lo necesitas, decides tomar de nuevo». «No es así. Es exactamente así». Ella se levantó, caminó hasta la ventana. Desde la oficina tenía vista a la calle. 15 de noviembre, al movimiento de Santos, a la vida palpitante de la ciudad. «No te arrepientes de lo que me hiciste, Clayton. Te arrepientes de las consecuencias para ti. Es diferente. Todavía te amo». Lavinia se giró y por primera vez desde que él había entrado, sonrió. No una sonrisa amable, sino afilada como el cristal. «No, no amas. Nunca amaste. Porque amar es respetar. Es ser honesto. Es poner a la otra persona en consideración antes de destruirlo todo. Me usaste como un objeto conveniente, un trofeo, una garantía, pero nunca me amaste. Eso no es justo». «¿Justo?». Lavinia caminó hacia él y Clayton retrocedió instintivamente. «¿Quieres hablar de lo que es justo?».
Justo era que no te acostaras con una empleada mientras yo trabajaba para pagar nuestras cuentas. Justo era que no planearas una Navidad romántica con otra mujer, usando el dinero que construimos juntos. Justo era que hubieras tenido la decencia de terminar conmigo antes de empezar con ella. Pero no hiciste ninguna de esas cosas. Así que no vengas aquí a mi oficina, en el espacio que construí sola, y a hablar de lo que es justo. Clayton estaba pálido. Yo solo quería que supieras que me equivoqué, y que si algún día puedes perdonarme, yo ya perdoné. La declaración salió simple, verdadera. Clayton parpadeó confundido. Te perdoné no porque lo merezcas, sino porque yo merecía la paz. Perdonar no significa olvidar. No significa darte otra oportunidad. Significa liberar el peso que la rabia causaba. Así que sí, Clayton. Te perdoné, pero nunca te querré de vuelta. Lavinia, por favor. Tus 3 minutos terminaron. Ella abrió la puerta de la oficina. En la recepción, Carolina y 2 arquitectos estaban estratégicamente ocupados, pero obviamente atentos. Clayton miró alrededor, dándose cuenta de que no tenía una audiencia comprensiva allí. Solo personas leales a Lavinia, que lo miraban con el desdén reservado para los hombres que traicionan a mujeres extraordinarias. Todavía te veo por santos, dijo, un último intento patético de mantener alguna conexión. En eventos, lugares, es una ciudad pequeña. Lo es. Lavinia asintió. Entonces sugiero que cuando me veas, sigas de largo, porque para mí, Clayton, eres un fantasma, alguien que conocí en otra vida, y no miro hacia atrás. Ella le cerró la puerta en la cara, literalmente, y regresó a su mesa, a los planos, al proyecto que estaba desarrollando. El corazón latía firme, sin temblores, sin lágrimas. Solo la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta en cada etapa, desde aquella Nochebuena. Carolina entró minutos después. ¿Estás bien? Estoy genial. Y Lavinia sonrió genuina. Por cierto, agenda esa reunión con el cliente de São Paulo para el martes. Y recuérdame que llame a André más tarde. Vamos a cenar en Guarujá el fin de semana. La vida continuaba. Mejor, más fuerte, más suya. 3 semanas después, en octubre, Lavinia estaba en el lanzamiento de un desarrollo inmobiliario de lujo en Santos. Era un cóctel elegante en el propio apartamento modelo, con una vista espectacular a la playa. Ella que estaba allí profesionalmente. Su estudio fue contratado para hacer el diseño de interiores de algunos de los apartamentos personalizados. André la acompañaba. Llegaron juntos. Ella en un vestido azul marino que acentuaba su postura segura. Él de traje gris impecable. Parecían lo que eran. Una pareja poderosa, exitosa, equilibrada. Y allí, al otro lado del salón, estaba Clayton, con una mujer diferente. Morena esta vez, pero mayor. También claramente incómoda. Él la vio inmediatamente. Sus ojos se abrieron de par en par, el color huyendo de su rostro. Lavinia no desvió la mirada, no bajó la cabeza, no fingió que no lo había visto. Simplemente mantuvo la mirada fija en él durante 3 segundos precisos. Tiempo suficiente para que él entendiera el mensaje. Yo gané. Tú perdiste. Y no siento nada. Luego se giró hacia André. Puso su mano en su brazo y dijo algo que lo hizo reír. Se alejaron, sumergiéndose en la fiesta, en las conversaciones, en las posibilidades de negocios y futuro. Clayton se quedó atrás,
pequeño e irrelevante, exactamente donde merecía estar. Al final de la noche, cuando regresaban al coche, André preguntó: «Era él, ¿no? El ex lo era. ¿Estás bien?» Lavinia se detuvo, miró al mar. Las olas rompían rítmicamente en la playa. La luna iluminaba la espuma blanca. La brisa traía el olor a sal y libertad. Santos, su ciudad, nunca le había parecido tan hermosa. ¿Sabes una cosa? Estoy más que bien. Estoy libre. Y era verdad. Completa. Absoluta. Gloriosamente verdad. La historia de Lavinia Soler no trata de venganza. No trata de hacer que un hombre pague por lo que hizo. Trata de algo mucho más poderoso. Autonomía. En un mundo que enseña a las mujeres a perdonar, a dar segundas oportunidades, a ser comprensivas con hombres que las destruyen, Lavinia te eligió un camino diferente. Eligió su dignidad. Eligió reconstruirse sola. Eligió nunca más ser definida por las acciones de otra persona. Clayton perdió más que una esposa cuando traicionó a Lavinia. Perdió una pareja, una aliada, una mujer que habría estado a su lado a través de cualquier cosa, si él hubiera sido merecedor. Pero no lo fue. Y el precio de eso no fue solo el costoso divorcio, o la empresa en dificultades, o la soledad que ahora lo rodeaba. Fue saber, por el resto de su vida, que tuvo algo extraordinario y lo destruyó por pura estupidez. Lavinia, por otro lado, ganó algo que ningún matrimonio, ninguna relación, ninguna persona podría darle. La certeza absoluta de su propia fuerza, la confianza inquebrantable de que podría caer y levantarse cuantas veces fuera necesario. La conciencia de que su felicidad no dependía de nadie más que de ella misma. Ella no lo necesitó para ser feliz. No necesitó venganza para seguir adelante. No necesitó verlo sufrir para sentirse victoriosa. Simplemente construyó una vida tan buena, tan completa, tan inequívocamente suya, que su traición se volvió irrelevante. Y quizás esa sea la victoria más dulce de todas. No hacer que el traidor pague, sino volverlo completamente irrelevante. Porque al final, Clayton no perdió a Lavinia. Lavinia se liberó de Clayton. Y esas dos cosas son mundos diferentes. Para toda mujer que ha sido traicionada, menospreciada, subestimada, no necesitas venganza. No necesitas hacer que nadie pague. Solo necesitas levantarte, sacudirte el polvo y construir una vida tan espectacular que quien te perdió pase el resto de sus días entendiendo el error colosal que cometió. Y cuando te encuentren en la calle, radiante, feliz, libre, simplemente sonríe y sigue adelante. Porque no miras hacia atrás, vas hacia arriba, siempre. Y ahí, ¿qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.